La noche de Mérida, aquella que se viste de un manto espeso y caprichoso de bruma en los recovecos de 2005, esconde más que el frío húmedo que se aferra a la piel. Esconde historias, secretos y, en este caso particular, una ausencia que resuena como un grito ahogado en los silenciosos pasillos de una clínica. Imaginen por un momento la rutina de un paramédico, un héroe anónimo que navega por las emergencias, siempre al filo de lo impredecible. Ahora, imaginen que esa imprevisibilidad se materializa de una forma tan absoluta que no deja rastro, no una explicación, solo un vacío. Ese vacío es el que nos convoca hoy. No hablamos de una desaparición cualquiera, hablamos de un hombre, un profesional, que se esfumó en la densa niebla de una noche y cuya existencia se redujo a un eco, una sombra persistente en la memoria de quienes lo conocieron y en la mudez de los lugares que frecuentaba. ¿Cómo es posible que una persona, un ser tangible y vital, se desvanezca sin dejar rastro en una ciudad que, a pesar de su aparente tranquilidad, guarda sus propias intrigas? La respuesta, o la falta de ella, se ha convertido en un enigma que ha perdurado por una década, un silencio ensordecedor que ha acompañado a familiares y amigos, una pregunta latente que se ha negado a ser silenciada. Este documental se embarca en una travesía para desentrañar ese misterio, no desde la especulación vacía, sino desde la reconstrucción meticulosa de los últimos días de este paramédico. Nos adentraremos en los testimonios de quienes compartieron con él momentos, de quienes quizás vieron algo, de quienes sintieron la inquietud antes de la tragedia. Pero nuestro viaje no se detiene en las palabras. Buscamos la verdad en los objetos, en los lugares, en la historia silenciosa que habla por sí sola. La prueba viviente de su desaparición, un testigo mudo y oxidado, se encuentra en un callejón olvidado, su ambulancia. Este vehículo, más que un simple medio de transporte, se ha convertido en un receptáculo de recuerdos, un monumento a la espera, un espacio donde el tiempo parece haberse detenido, custodiado por el óxido y el abandono. Sentiremos el frío del metal desgastado, ese que tantas veces fue el refugio de emergencias y que ahora guarda la frialdad de lo inexplicable. Olfatearemos el polvo acumulado, ese que se posa sobre la historia y la cubre, pero que no logra borrar las huellas de lo que fue. Seremos testigos de la tenacidad de aquellos que, a pesar de los años y la falta de respuestas, nunca dejaron de buscar, de indagar, de mantener viva la llama de la esperanza y la exigencia de justicia. La bruma de Mérida de 2005 no solo se llevó a un hombre, se llevó consigo una parte de la normalidad, una certeza que se desmoronó ante la evidencia de lo imposible. Este es un llamado a la curiosidad, a la empatía, a la necesidad humana de encontrar cierre y verdad. ¿Qué secretos se esconden en el interior de esa ambulancia petrificada en el tiempo? ¿Qué nos puede revelar el metal frío y el polvo acumulado sobre la vida y la desaparición de este paramédico? Prepárense para adentrarse en una búsqueda de justicia que trasciende las décadas, un viaje al corazón de un enigma que Mérida ha guardado celosamente, un relato que nos invita a cuestionar la fragilidad de la realidad y la persistencia de los misterios en nuestra vida cotidiana. La bruma de Mérida en aquella fatídica noche de 2005 no fue meramente un fenómeno meteorológico. Se transformó en un telón de olvido, un lienzo sobre el cual se pintó la ausencia de nuestro paramédico. Para comprender la magnitud de este suceso, debemos adentrarnos en la psicología del abandono y la forma en que la sociedad, a veces sin quererlo, minimiza las desapariciones que no se ajustan a patrones predecibles. El paramédico, por su propia naturaleza, se mueve en los márgenes, en lo inesperado, en situaciones límite donde la vida pende de un hilo. Sin embargo,
Cuando él mismo se convierte en el epicentro de una incógnita, la estructura misma de nuestra percepción de seguridad se tambalea. La investigación inicial, a menudo saturada por la urgencia de otros casos y la falta de pistas concretas, pudo haber relegado su desaparición a una estadística más, aún se fue sin mayor indagación, permitiendo que la niebla física se uniera a la niebla de la indiferencia. Así pues, la persistencia de su caso no reside únicamente en el dolor de sus seres queridos, sino en la anomalía misma de su partida. Un profesional de la salud, alguien dedicado a preservar la vida, se desvanece en un entorno que, aunque a veces hostil, es su propio campo de acción. Esto nos lleva a examinar las dinámicas de la memoria colectiva y cómo los eventos extraordinarios, si no se resuelven, tienden a ser absorbidos por el tejido cotidiano, convirtiéndose en anécdotas susurradas en lugar de catalizadores de acción. La falta de un cuerpo, la ausencia de un móvil claro, la simple evaporación en la noche, todo ello contribuye a una especie de desaparición aceptada por la inercia, un silencio que se autoalimenta. Es crucial entender que la cronología de una desaparición, especialmente una tan abrupta y desconcertante, se descompone en microeventos que, de haber sido interpretados de otra manera, podrían haber alterado el curso de los acontecimientos. Cada llamada de emergencia atendida, cada patrullaje realizado, cada interacción con colegas y pacientes en las horas previas a su esfumarse, se convierten en piezas de un rompecabezas que, hasta ahora, no hemos podido ensamblar completamente. La bruma actuó como un velo, sí, pero también como una excusa conveniente para la falta de respuestas inmediatas, permitiendo que el rastro se enfriara y la esperanza comenzara a menguar para aquellos que lo esperaban en casa. Ahora, consideremos cómo la propia naturaleza del trabajo de un paramédico, su exposición constante a situaciones de crisis y su familiaridad con los protocolos de emergencia podría haber jugado un papel irónico y trágico en su desaparición. Se encontraba en una situación que excedía las capacidades de respuesta habituales. Se vio envuelto en algo completamente ajeno a su labor, algo que lo arrastró fuera de la esfera de lo previsible. La bruma, al distorsionar la percepción y crear un ambiente de incertidumbre, pudo haber sido el escenario perfecto para un evento que requería discreción o que se desarrolló en la más absoluta soledad. La ciudad misma, con sus calles a menudo desoladas durante las madrugadas y sus rincones poco transitados, se convierte en un cómplice silencioso de este enigma. Profundizando en la atmósfera de aquel entonces, la tecnología disponible en 2005 era considerablemente distinta a la actual. La falta de sistemas de rastreo avanzados en vehículos de emergencia, la dependencia de comunicaciones por radio, que podían ser intermitentes en ciertas zonas, y la limitada capacidad de análisis forense de la época, sumaron obstáculos significativos a una investigación que requería inmediatez y precisión. Cada minuto que pasaba sin información concreta se convertía en un ladrillo más en el muro de misterio que rodeaba su ausencia. La bruma, en este contexto, no solo era un factor ambiental, sino un multiplicador de las dificultades inherentes a la búsqueda en un paisaje desorientador. La bruma de 2005, más allá de su densidad física, representó una metáfora de la opacidad que rodeó la desaparición. En aquella época, los protocolos de comunicación y registro de incidentes en servicios de emergencia aún estaban en una fase de consolidación. Las bitácoras de radio, a menudo transcritas de forma rudimentaria o incluso solo verbalmente resumidas, podían contener imprecisiones o lagunas cruciales. Imaginen un registro de llamadas donde la identificación del vehículo o del operador se basaba en abreviaturas o nombres de pila, fácilmente susceptibles a interpretaciones erróneas o a la simple pérdida de información en el fragor del momento.
La falta de geolocalización en tiempo real de las unidades móviles, una herramienta hoy indispensable, significaba que la última posición conocida de la ambulancia podía ser, en el mejor de los casos, la de su última transmisión de radio o la del punto de inicio de su servicio. Esto creaba un vasto territorio de incertidumbre, un mar de posibilidades donde la verdad podía haberse hundido sin dejar rastro visible. Además, la cultura organizacional de algunos servicios de emergencia, aunque impulsada por un espíritu de servicio, a veces priorizaba la acción inmediata sobre la documentación exhaustiva, especialmente en situaciones de alta presión. Un paramédico experimentado, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y a operar con un mínimo de supervisión en el terreno, podría haber tenido la autonomía para desviarse de su ruta planificada o para atender una llamada no oficial si consideraba que la vida de alguien estaba en peligro inminente. Sin embargo, esta misma autonomía, en ausencia de un sistema robusto de seguimiento y verificación, se convierte en un factor de riesgo para la investigación de una desaparición. La bruma, en este sentido, no solo oculta la visión, sino que también permite que las acciones individuales se disuelvan en la falta de registros claros, haciendo casi imposible reconstruir una secuencia de eventos precisa. Consideren cómo la propia naturaleza de la labor de un paramédico implica una exposición a entornos y situaciones impredecibles. Podría haber respondido a una llamada de emergencia en una zona particularmente remota de Mérida, un área donde la señal de radio es débil y la cobertura celular inexistente. En tales circunstancias, un incidente inesperado, ya fuera un accidente vehicular o un encuentro fortuito con individuos con intenciones dudosas, podría haber ocurrido lejos de cualquier observador o sistema de monitoreo. La bruma, al agravar la sensación de aislamiento y desorientación en estas áreas, habría facilitado que tal evento pasara desapercibido para el resto del mundo. La ambulancia, más que un símbolo de ayuda, podría haberse convertido en un escenario de un evento privado y trágico, cuya única evidencia residiría en el interior del vehículo mismo, esperando ser descubierta años después. Por otro lado, la presión inherente al rol de paramédico, la constante adrenalina y la exposición a situaciones de vida o muerte pueden generar un desgaste psicológico significativo. Si bien no es una explicación para la desaparición, es un factor contextual que no debe ser ignorado al considerar la complejidad de la situación. Un individuo bajo estrés crónico podría, en un momento dado, tomar una decisión impulsiva o buscar un respiro que lo lleve a un camino imprevisto. La bruma, en este contexto, podría haber sido percibida no solo como un obstáculo físico, sino como un manto de privacidad, un lienzo en blanco sobre el cual proyectar una necesidad personal, ya fuera de soledad, reflexión o incluso de huida, aunque esta última sea una especulación sin fundamento directo. La clave aquí es la falta de un registro detallado de sus movimientos y decisiones en las horas previas, lo que permite que estas hipótesis, por remotas que parezcan, se mantengan flotando en el aire, tan densas como la niebla de aquella noche. La investigación forense de 2005 presentaba limitaciones significativas en comparación con los avances actuales, y esto es crucial para entender por qué la ambulancia se convirtió en un enigma congelado en el tiempo. En aquel entonces, la preservación de la escena del crimen o de un lugar de interés para la investigación no siempre se realizaba con la meticulosidad que hoy damos por sentada. Los procedimientos para asegurar una escena, la recolección de evidencia latente como fibras, rastros de ADN o huellas dactilares, y la documentación fotográfica y topográfica, podían variar considerablemente dependiendo del equipo disponible, la experiencia del personal y la percepción inicial de la gravedad del caso.
Es plausible que, ante la ausencia de indicios evidentes de violencia o un crimen flagrante, la ambulancia, al ser un vehículo de servicio público y no una escena de crimen per se, no recibiera el mismo nivel de escrutinio forense exhaustivo que se aplicaría hoy. Pensemos en el manejo de la evidencia biológica, por ejemplo. En 2005, las técnicas de extracción y análisis de ADN eran menos sensibles y más laboriosas. La identificación de rastros de sangre, fluidos corporales o incluso cabellos que hoy serían analizados con altísima precisión podrían haber sido pasados por alto o considerados no concluyentes si no eran abundantes o si estaban degradados por el tiempo o las condiciones ambientales. La bruma, al ser un agente humectante, podría haber contribuido a la degradación de ciertas evidencias orgánicas si éstas hubieran estado expuestas, pero a la inversa también pudo haber ayudado a preservar otras si el vehículo permaneció cerrado. La falta de un protocolo estandarizado y riguroso para la preservación de vehículos en casos de desaparición en aquel momento significó que la ambulancia pudo haber sido tratada más como un objeto en abandono que como un repositorio de pistas vitales. Además, la cadena de custodia, un pilar fundamental en cualquier investigación, podría haber sufrido interrupciones o inconsistencias. Si la ambulancia fue localizada tiempo después de la desaparición, y no inmediatamente, el tiempo transcurrido sin una supervisión adecuada podría haber permitido la contaminación de la evidencia o su alteración. Imaginen que la unidad fue encontrada en un lote baldío o un taller de reparaciones informal. En tales escenarios, es probable que personas ajenas a la investigación hubieran tenido acceso al vehículo, tocando superficies, moviendo objetos o incluso alterando el interior de forma inadvertida, comprometiendo así la integridad de cualquier rastro que pudiera haber quedado. La bruma, al crear una atmósfera de misterio y desorientación general, pudo haber exacerbado la dificultad de rastrear los movimientos exactos de la ambulancia desde su última ubicación conocida hasta el lugar donde fue hallada, dejando un vacío temporal que la evidencia dentro del vehículo, si hubiera sido adecuadamente protegida y analizada, podría haber ayudado a llenar. Esta falta de un manejo forense óptimo en el momento oportuno es lo que transformó a la ambulancia de un potencial testigo mudo a un monumento a las preguntas sin respuesta y a las oportunidades perdidas en la investigación inicial. El hallazgo de la ambulancia, años después, no solo planteó interrogantes sobre su desaparición, sino también sobre las circunstancias que rodearon su abandono y el potencial de lo que podría haber ocurrido después de que el paramédico se esfumara. Ahora, consideremos la naturaleza del propio vehículo. Una ambulancia no es un coche particular, es un espacio de trabajo altamente especializado, equipado con instrumental médico, suministros de emergencia y, a menudo, con sistemas de comunicación dedicados. El estado en el que se encontraba esa unidad, el nivel de desorden o, por el contrario, la extraña pulcritud, podría haber ofrecido pistas sobre si fue abandonada apresuradamente o si, por el contrario, se le dio un uso posterior, ya fuera por el propio paramédico en una situación insólita o por terceros. El polvo acumulado, si bien indica un largo periodo de inactividad, no necesariamente cuenta toda la historia. Había señales de que alguien hubiera intentado limpiarla o reordenarla después de su desaparición. ¿Se encontraban los equipos médicos en su lugar o estaban dispersos, sugiriendo una intervención? Además, es fundamental examinar la posibilidad de que la ambulancia, al ser un vehículo distintivo y reconocible, representara un riesgo para quien quisiera utilizarla para fines ilícitos o para ocultarse. Si el paramédico se desvió voluntariamente de su ruta o se vio forzado a hacerlo, ¿intentó deshacerse del vehículo de alguna manera? O, de forma más inquietante, ¿fue el vehículo un cebo,
una trampa o un medio para un fin desconocido. La ubicación específica donde fue encontrada, ese callejón olvidado, también es un dato crucial. ¿Era un lugar de fácil acceso para el paramédico o un sitio apartado que sugería un intento deliberado de ocultamiento? La topografía y la accesibilidad de ese callejón, así como su proximidad a posibles rutas de escape o escondites, son elementos que, de haber sido analizados con la debida diligencia en su momento, podrían haber arrojado luz sobre la trayectoria del vehículo y, por ende, sobre el destino del paramédico. Por otra parte, la tecnología de diagnóstico vehicular de la época, aunque menos avanzada que la actual, podría haber ofrecido información relevante. Los vehículos de emergencia a menudo cuentan con sistemas de registro de datos del motor, kilometraje y, en algunos casos, incluso de las horas de funcionamiento de sistemas específicos. Si la ambulancia fue recuperada con un kilometraje inusualmente alto o bajo para el periodo transcurrido desde su última actividad registrada, o si los registros del motor mostraban anomalías, esto podría haber indicado un uso no autorizado o un evento particular. Por consiguiente, la ausencia de un análisis exhaustivo de estos datos en el momento del hallazgo, debido a las limitaciones técnicas o a la percepción inicial del caso, representa otra capa de misterio que rodea a la ambulancia. La bruma, que inicialmente pareció ser el elemento principal de su desaparición, podría haber sido solo el telón de fondo para una serie de eventos que ocurrieron después y que el vehículo, como testigo mudo, podría haber documentado de formas sutiles. La investigación de estos aspectos, incluso años después, podría revelar la secuencia de eventos que culminaron en el abandono de la unidad y, por extensión, en la resolución del enigma. El misterio que rodea a la ambulancia, más allá de su estado físico y su ubicación, reside en la narrativa que ha tejido a su alrededor, una construcción social de lo inexplicable. Tras 10 años de silencio, la propia existencia del vehículo se ha convertido en un símbolo de esperanza para algunos y de resignación para otros. La forma en que la comunidad de Mérida, y en particular aquellos vinculados al paramédico, han procesado su ausencia, es un estudio fascinante sobre el duelo colectivo y la búsqueda de significado ante lo absurdo. No se trata solo de encontrarlo, sino de entender por qué desapareció, de dar un cierre a una historia que se siente incompleta, como un libro al que le faltan las últimas páginas. Ahora consideren cómo la percepción pública de una desaparición puede ser moldeada por la ausencia de información oficial concluyente. Cuando los detalles son escasos, la imaginación colectiva tiende a llenar los vacíos, a menudo con escenarios dramáticos o conspirativos. En el caso de nuestro paramédico, la bruma de 2005 se convirtió en el lienzo perfecto para estas especulaciones. ¿Fue un acto deliberado? ¿Un accidente imprevisto? ¿Algo más oscuro y premeditado? La ambulancia, al ser el último vestigio tangible de su rutina, se cargó de un significado casi místico, convirtiéndose en un objeto de veneración y especulación simultáneamente. La tenacidad de quienes nunca dejaron de buscar, de quienes se aferraron a la idea de que aún había una explicación, es un testimonio del poder de la esperanza y de la resistencia humana ante la adversidad. Además, la dinámica de las redes sociales y la facilidad de difusión de información en la era moderna contrastan fuertemente con la realidad de 2005. En aquel entonces, la información circulaba de manera más orgánica y lenta, a través de medios tradicionales y el boca a boca. Esto significaba que la narrativa alrededor de la desaparición podía ser más fácilmente controlada o, en su defecto, quedar estancada en un limbo de rumores y conjeturas. Hoy, una desaparición de esta magnitud generaría un torrente de información en línea, con grupos dedicados a la búsqueda, análisis de pistas y difusión de testimonios.
La forma en que la historia se ha mantenido viva durante una década sin el impulso de estas herramientas digitales subraya la profundidad del impacto que tuvo y la fuerza de la comunidad que se negó a olvidar. Por otro lado, es importante reflexionar sobre la ética de la investigación y la preservación de la memoria. La ambulancia abandonada en ese callejón se convirtió en un archivo rodante de su vida profesional. ¿Qué protocolos se siguieron para su recuperación y eventual resguardo? Se realizó un inventario detallado de su contenido. La forma en que estos objetos, incluso los más mundanos, como un termómetro médico o un vendaje usado, son tratados puede decir mucho sobre el respeto que se tiene por la memoria del individuo desaparecido. La bruma de 2005 pudo haber ocultado los hechos, pero la forma en que se ha gestionado el legado material del paramédico habla de la comprensión que hemos alcanzado sobre la importancia de cada detalle en la búsqueda de la verdad y en el proceso de sanación de quienes quedaron atrás. La ambulancia, en este sentido, trasciende su función original para convertirse en un símbolo de la perseverancia humana y de la incesante búsqueda de respuestas. La bruma física de Mérida en 2005, al ser un fenómeno atmosférico tan particular, pudo haber interactuado de maneras imprevistas con la tecnología de la época, afectando no solo la visibilidad, sino también las comunicaciones. Los equipos de radio de las ambulancias, por ejemplo, operan en frecuencias específicas que pueden verse alteradas por la alta humedad y la densidad del aire. Una capa espesa de bruma puede actuar como un difusor o incluso un atenuador de las señales de radio, creando puntos ciegos o interferencias inesperadas. Ahora, consideren cómo esto podría haber impactado las comunicaciones del paramédico. Si se encontraba en una zona con cobertura de radio, ya de por sí limitada, la bruma podría haber silenciado por completo su capacidad de reportar su ubicación, solicitar asistencia o incluso notificar sobre un cambio de planes. Imaginemos una situación donde intenta reportar un hallazgo inusual o una emergencia personal, pero su voz se pierde en el estático, dejando a sus colegas en la base sin información alguna sobre su situación. Esta imposibilidad de comunicación, exacerbada por las condiciones ambientales, habría contribuido a la rápida escalada del misterio, transformando un posible desvío menor en una ausencia total. Además, la bruma densa puede distorsionar las referencias visuales. Para un conductor, especialmente en áreas urbanas o suburbanas, con calles similares y poca iluminación nocturna, la bruma puede hacer que sea difícil distinguir puntos de referencia clave o incluso identificar el propio carril de circulación. Esto aumenta drásticamente el riesgo de accidentes, desorientación o desvíos involuntarios. Ahora, pensemos en cómo esto se aplica a la ambulancia. Si el paramédico, en medio de la bruma, se desorientó y tomó un giro equivocado, podría haber terminado en un área completamente ajena a su ruta habitual, un lugar donde, quizás, se encontró con una situación imprevista. La falta de visibilidad no solo ocultó su entorno, sino que también pudo haber ocultado la naturaleza de lo que le sucedió. El vehículo, en lugar de ser un medio para llegar a una emergencia, podría haberse convertido en el escenario de un incidente privado, donde la bruma jugó un papel crucial al aislarlo visualmente del resto del mundo y potencialmente de cualquier ayuda. El impacto de la bruma en la percepción del tiempo y la distancia es otro factor a considerar. En condiciones de baja visibilidad, el tiempo puede parecer dilatarse y las distancias pueden ser difíciles de juzgar. Lo que podría parecer un corto trayecto en condiciones normales, bajo una densa bruma, puede sentirse como un viaje prolongado y confuso. Ahora, visualicen esto. El paramédico, quizás en medio de una llamada de emergencia que requería urgencia, se encuentra navegando a través de esta bruma espesa.
La presión del tiempo, combinada con la desorientación visual y la posible interferencia en las comunicaciones, podría haberlo llevado a tomar decisiones apresuradas o a perder la noción de su progreso. La bruma, al alterar su percepción de la realidad espacial y temporal, pudo haber sido un catalizador involuntario para una serie de eventos que culminaron en su desaparición y en el posterior abandono de la ambulancia. Finalmente, consideremos cómo la bruma, al ser un fenómeno recurrente en Mérida, pudo haber llevado a una cierta complacencia o a una subestimación de sus efectos. Los residentes y los profesionales de la ciudad están acostumbrados a lidiar con la niebla, pero en 2005, la combinación de su densidad y la tecnología de comunicación de la época pudo haber creado una tormenta perfecta de factores que conspiraron para ocultar lo que sucedió. La bruma no fue solo un telón de fondo, sino un agente activo que pudo haber contribuido directamente a la opacidad del caso, haciendo que la búsqueda de respuestas fuera significativamente más ardua y, en última instancia, dejando a la ambulancia como un testigo mudo en un callejón olvidado. Más allá del impacto directo de la bruma en la visibilidad y las comunicaciones, debemos considerar su influencia en la psicología de quienes operan en ella, un factor que la investigación inicial pudo haber subestimado. La bruma crea una atmósfera de aislamiento, una sensación de estar desconectado del mundo exterior. Para un paramédico, cuya labor implica la conexión constante con la urgencia y la vida de otros, esta desconexión impuesta puede ser profundamente perturbadora. Imaginen la psique de alguien que, acostumbrado a ser un puente entre la crisis y la solución, se encuentra envuelto en un velo que lo separa incluso de sus propias percepciones. Este estado de enclaustramiento sensorial puede generar una ansiedad latente, una sensación de vulnerabilidad amplificada. En 2005, las herramientas de apoyo psicológico para personal de emergencias no eran tan prevalentes ni tan accesibles como lo son hoy. Un paramédico enfrentando una noche particularmente densa y desorientadora, sin la contención de un equipo cercano o la certeza de una comunicación fluida, podría haber experimentado un estrés cognitivo agudizado. Es más, la bruma puede inducir una alteración en la percepción del riesgo. Cuando el entorno se vuelve impredecible y desconocido, las decisiones que en condiciones normales se tomarían con confianza pueden verse teñidas de duda. Ahora, piensen en cómo esto se manifiesta en un profesional cuya labor es evaluar y mitigar riesgos constantemente. Ante la opacidad de la bruma, la evaluación de la situación en la que se encontraba el paramédico pudo haber sido distorsionada. Podría haber percibido una amenaza donde no la había, o por el contrario, haber subestimado un peligro real debido a la falta de información visual. La bruma, al distorsionar la realidad tangible, puede también distorsionar la evaluación de la realidad subjetiva, llevando a acciones que, vistas desde la distancia y la claridad posterior, parecen inexplicables. La ambulancia entonces no solo fue un vehículo físico envuelto en la niebla, sino un microcosmos de la mente del paramédico, navegando en un mar de incertidumbre. Consideremos también el impacto de la bruma en la interacción social y la dinámica de equipo, incluso de forma remota. Si el paramédico estaba en comunicación con su base o con otro colega, la bruma pudo haber afectado la forma en que se transmitían las emociones o la urgencia en sus voces. La entonación, las pausas, la cadencia del habla, todos son elementos que transmiten información crucial. En un entorno de baja visibilidad y potencialmente con interferencias de radio, estas sutilezas comunicativas podrían haberse perdido o malinterpretado. Imaginen una conversación tensa donde la bruma no solo atenúa el sonido, sino que también añade una capa de ambigüedad a las palabras. La falta de contacto visual,
la imposibilidad de leer el lenguaje corporal, todo ello contribuye a un terreno fértil para los malentendidos. Por último, la bruma puede actuar como un amplificador de la soledad. En una profesión que a menudo implica trabajar en solitario durante turnos nocturnos, la ausencia de estímulos visuales claros y la sensación de aislamiento pueden intensificar sentimientos de soledad o incluso de despersonalización. La ambulancia en medio de esa bruma podría haberse sentido como una cápsula flotando en el vacío. Este estado de aislamiento sensorial y emocional, prolongado durante horas, podría haber tenido un impacto acumulativo en el paramédico, llevándolo a un estado mental que lo hiciera más susceptible a tomar decisiones inusuales o a reaccionar de manera atípica ante una situación inesperada. La ausencia de testigos visuales directos, combinada con la alteración de la percepción y el posible deterioro de las comunicaciones, crea un escenario donde la ambulancia se convierte en el último punto de anclaje de una narrativa que se desdibuja en la niebla. La bruma no solo alteró la percepción sensorial y la capacidad de comunicación, también pudo haber influido en la toma de decisiones operativas, introduciendo un elemento de imprevisibilidad en los protocolos establecidos. Ahora, consideren cómo la dinámica de una llamada de emergencia en 2005, bajo condiciones de visibilidad nula, podía diferir radicalmente de una intervención en un día despejado. Las órdenes transmitidas por radio, que normalmente se complementarían con la observación visual del entorno y la escena, se volvían puramente auditivas, sujetas a la interpretación y a la posible distorsión por interferencias. Un paramédico podría haber recibido instrucciones para dirigirse a un punto de encuentro específico, pero la bruma podría haber hecho que ese punto fuera indistinguible de cualquier otro lugar oscuro y húmedo, llevándolo a detenerse prematuramente o a continuar más allá de lo necesario. Además, la propia naturaleza de la ambulancia como vehículo de rescate implica una serie de sistemas y equipamientos que requieren una operación precisa, incluso bajo estrés. Pensemos en el instrumental de diagnóstico, como el desfibrilador o el monitor cardíaco, que necesitan ser conectados y operados con cierta familiaridad. Si el paramédico, envuelto en la bruma, se encontró en una situación que requería el uso intensivo de este equipo, la falta de referencias visuales claras podría haber ralentizado su respuesta o, peor aún, haber llevado a errores en la conexión o configuración de los aparatos. La bruma no solo ocultaba el mundo exterior, sino que también podía haber creado un entorno de trabajo internamente confuso, donde la familiaridad con el espacio de la ambulancia se veía comprometida. Otra capa de complejidad surge al considerar las implicaciones de la bruma en la posible interacción con terceros. En una noche así, la baja visibilidad no solo afecta a quienes están en servicio, sino también a cualquier individuo que se encuentre en la vía pública. Esto abre la posibilidad de encuentros fortuitos, ya sean accidentales o intencionados, que en condiciones normales habrían sido evitados. Ahora, imaginen que el paramédico, al detenerse en un lugar confuso por la bruma, se encuentra con alguien. La falta de reconocimiento visual inmediato, la oscuridad y la humedad pueden generar desconfianza o, por el contrario, una falsa sensación de anonimato. La ambulancia, con su distintivo color y luces, podría haber sido un faro en la niebla, atrayendo la atención de personas que, de otro modo, habrían permanecido invisibles. La forma en que se desarrolló esa interacción, o la falta de ella, es un aspecto crucial que la bruma pudo haber influenciado decisivamente, ocultando los detalles de un encuentro que podría ser clave para entender su desaparición. Finalmente, la bruma podría haber alterado la percepción del paramédico sobre el tiempo de respuesta y la urgencia de su misión. En un día despejado, es fácil calcular el tiempo estimado de llegada a un destino. Sin embargo, bajo una espesa niebla,
La velocidad de avance se reduce drásticamente y la sensación de progresión puede volverse engañosa. Ahora piensen en cómo esto podría haber afectado la planificación de sus movimientos. Si estaba en ruta hacia una emergencia crítica, la bruma podría haberle hecho creer que estaba llegando más rápido de lo que realmente lo hacía, o, inversamente, haberle dado la impresión de estar dando vueltas en círculos. Esta distorsión temporal y espacial, inducida por las condiciones atmosféricas, pudo haber sido un factor determinante en la secuencia de eventos que llevaron a su desaparición y al posterior abandono de la ambulancia, convirtiendo un simple desvío en un punto de no retorno. La bruma de 2005 no solo afectó la percepción del entorno físico y las comunicaciones, también influyó en la interpretación de la evidencia o la falta de ella en los momentos cruciales posteriores a la desaparición. Ahora, consideren cómo la ausencia de rastros claros en el interior de la ambulancia, lejos de ser una ausencia de información, se convirtió en una forma de evidencia en sí misma. En aquel entonces, la ciencia forense, aunque en constante avance, podía tener dificultades para interpretar la falta de huellas dactilares claras, la ausencia de fibras de origen desconocido o la limpieza aparentemente intencionada de ciertas superficies. En lugar de interpretarse como un posible intento de borrar pruebas, esta ausencia podría haber sido vista simplemente como el resultado de la actividad normal del paramédico o de la propia naturaleza del vehículo. Por ejemplo, si la ambulancia había sido utilizada para transportar pacientes con diversas dolencias, era natural que las superficies estuvieran limpias y desinfectadas. En 2005, la distinción entre una limpieza rutinaria y una limpieza deliberada para ocultar evidencia no siempre era tan clara como lo sería hoy, con técnicas de análisis de rastros biológicos mucho más sensibles. La bruma, al crear un ambiente de misterio general, pudo haber llevado a que la falta de pruebas positivas dentro del vehículo se pasara por alto como un indicio significativo. En lugar de preguntarse, ¿por qué está tan limpio? La pregunta más común podría haber sido, ¿hay algo sucio que debamos buscar? Aunado a esto, la interpretación de la evidencia física puede estar fuertemente influenciada por las expectativas previas. Si la investigación inicial se inclinaba hacia la hipótesis de un accidente o una desorientación, los investigadores podrían haber estado buscando activamente señales de colisión, daños mecánicos o signos de lucha. La ausencia de tales elementos, en el contexto de una bruma densa que justificaba la desorientación, podría haber llevado a concluir que no había sucedido nada fuera de lo común, a pesar de la desaparición del paramédico. La bruma actuó como un velo que no solo ocultó la escena, sino que también nubló la interpretación de la evidencia presente o ausente dentro de la ambulancia. Además, consideren cómo la tecnología de la época para la preservación y análisis de la evidencia pudo haber sido insuficiente para detectar ciertos tipos de rastros. En 2005, la detección de ADN de baja cantidad o de ADN transferido, es decir, ADN que se deja en una superficie por contacto indirecto, era considerablemente más difícil y requería muestras más abundantes. Si el paramédico se encontró con alguien, o si hubo alguna interacción física dentro o fuera de la ambulancia, es posible que se hayan depositado trazas de ADN que con la tecnología de 2005 habrían sido indetectables o no concluyentes. La bruma, al crear un entorno de baja visibilidad, pudo haber facilitado que tales interacciones ocurrieran sin dejar huellas visuales obvias, y la tecnología forense de la época pudo haber sido incapaz de capturar las huellas moleculares. Por consiguiente, la aparente limpieza o falta de evidencia concluyente dentro de la ambulancia, lejos de ser una simple consecuencia de la rutina, podría haber sido una evidencia en sí misma,
indicando un intento deliberado de ocultar lo sucedido. Sin embargo, sin las herramientas forenses avanzadas y la comprensión de la importancia de la evidencia latente que poseemos hoy, esta ausencia de pruebas se convirtió en una capa más de misterio, una oportunidad perdida en la investigación inicial. La bruma de Mérida, en este sentido, no solo ocultó la escena, sino que también permitió que la ausencia de evidencia se interpretara de manera errónea, dejando a la ambulancia como un enigma silencioso. Reflexionando sobre este periplo hasta ahora, observamos cómo las capas de la bruma, tanto la atmosférica como la metafórica, han ido desdibujando los contornos de una realidad que, en su momento, parecía inamovible. Hemos transitado por senderos donde la tecnología de antaño se encuentra con la fragilidad de la memoria humana, y donde la ausencia de datos concretos se ha tejido, irónicamente, en un tapiz de indicios. La forma en que los fenómenos naturales, en su poder inherente, interactúan con la infraestructura y los protocolos humanos, crea un eco cuyas resonancias se extienden mucho más allá de lo visible. Es como si el propio aire, cargado de humedad y de secretos, hubiera actuado como un agente transformador, no solo de la visibilidad, sino de la propia naturaleza de la evidencia y su interpretación. Al adentrarnos en las implicaciones de cada elemento, comenzamos a percibir cómo las hebras de lo tangible y lo intangible se entrelazan, conformando un entramado complejo. La manera en que las instituciones responden ante lo inesperado y cómo los individuos procesan el desconcierto nos revela facetas de la resiliencia y, en ocasiones, de la aceptación tácita de lo inexplicable. Las huellas que dejamos, o la deliberada ausencia de ellas, hablan un lenguaje propio, uno que requiere una escucha atenta y una perspectiva amplia para ser descifrado. El peso de lo que no se dijo, o de lo que no se pudo decir, se suma al silencio ensordecedor que ha marcado esta historia. En vista de estas revelaciones, el camino hacia una comprensión más profunda se vislumbra, no como una línea recta, sino como una espiral que nos acerca al núcleo de la cuestión. La convergencia de estos hilos nos prepara para una apreciación más completa de las fuerzas en juego y de cómo el tiempo y la distancia pueden tanto erosionar como cristalizar los misterios. La ambulancia, ese testigo inmóvil, aguarda, no como un final, sino como un punto de partida para la reflexión última sobre lo que realmente significa buscar y encontrar, sobre la persistencia de la verdad en medio de la opacidad. La bruma de Mérida, aquel manto de misterio que se posó sobre la ciudad en 2005, no fue solo un telón de fondo para la desaparición de un paramédico, sino el catalizador de una historia que trasciende el tiempo y la lógica. Hemos navegado por las corrientes de la memoria colectiva, desentrañando cómo la ausencia de un hombre se convirtió en un eco persistente, amplificado por la tecnología limitada de entonces y la propia naturaleza esquiva de la niebla. La ambulancia, ese testigo silencioso varado en un callejón olvidado, no es solo un montón de metal oxidado, es un archivo viviente, un relicario de preguntas sin respuesta que nos confronta con la fragilidad de nuestras certezas y la tenacidad de la búsqueda humana. Lo que emerge de esta travesía no es una simple resolución, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza misma de los enigmas. Hemos visto cómo la falta de evidencia tangible puede, paradójicamente, convertirse en una forma de evidencia, y cómo la interpretación de lo que no se ve está tan cargada de significado como lo que se revela a plena luz. La bruma, al distorsionar la realidad, nos obligó a mirar más allá de lo aparente, a cuestionar la solidez de nuestras percepciones y a reconocer que, a veces, el silencio habla más fuerte que cualquier grito. El misterio del paramédico y su ambulancia se convierte, así, en una metáfora de los innumerables enigmas que nos rodean, de las historias incompletas
que habitan en los rincones olvidados de nuestras ciudades y de nuestras propias vidas. La verdadera práctica comienza ahora. No se trata de desentrañar cada cabo suelto de esta historia particular, sino de cultivar una mirada más atenta hacia los misterios que nos rodean. Es un llamado a honrar la memoria de quienes desaparecen sin dejar rastro, a no permitir que el olvido se convierta en la última palabra. Es una invitación a reconocer que cada objeto inerte, cada rincón abandonado, puede albergar una narrativa esperando ser escuchada. La bruma puede disiparse, pero las lecciones que nos deja perduran. La búsqueda de verdad, de cierre, de justicia, es un viaje continuo, uno que nos une a través del tiempo y del espacio, recordándonos la importancia de la empatía, la perseverancia y la inquebrantable fe en la posibilidad de que, incluso en la más densa niebla, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Que la historia de este paramédico nos impulse a mirar más allá de lo obvio, a escuchar los silencios y a nunca dejar de buscar las respuestas que dan sentido a nuestras vidas y a las de aquellos que nos precedieron.